a este nivel se ha terminado lo que es el marco teórico, o sea, el problema y el marco teórico. Y en el marco teórico se ha desarrollado ¿qué? La hipótesis. En la hipótesis están las variables. Y las variables son las que condicionan los objetivos. Y los objetivos es a dónde queremos llegar con la investigación. Teniendo esa información, a dónde queremos llegar con la investigación, ya estamos en condiciones de formular un título. Y este título tiene que estar bien desarrollado, porque si no, puede dar información diferente. Por ejemplo, vamos a pedir al doctor, acá dice, microorganismos asociados a vaginitis en mujeres, la vaginitis. Una cosa es vaginitis y otra cosa es vaginosis. ¿A qué se está refiriendo aquí? ¿A vaginitis o vaginosis? Entonces hay que por eso conocer bien los términos, ¿no? Entonces, si uno no conoce bien los términos, entonces da origen a que no se da una información, el título y el trabajo, o sea, otra cosa, ¿no? Cuando a algunos se les explicaba qué significa esto, qué es lo que quieren. Pues desde el inicio, el título se va a sustentar en qué. El título se sustenta en la situación problemática. Por eso es que tiene que definir bien la situación problemática. Si esa situación problemática no está bien definida, entonces va a dar origen a que desde el inicio se formulen títulos que no sean coherentes, títulos que den otras interpretaciones. Eso es muy importante. El título es muy importante, porque desde el título, cuando ustedes buscan información, cuando quieren buscar un tema de investigación, entonces el título lo está indicando si ustedes van a leer o no ese trabajo de investigación. Entonces el título, cuando ustedes desarrollen su título, tienen que hacerlo bien. Lo que pasa es que algunos, incluso aquí mismo, profesores, y los alumnos vienen con su tema de investigación, pero lo que les interesa es el título. Mi título es este. No saben que van a investigar, pero ya tienen el título. Ahí viene todo el problema. No hay una pertinente orientación para que se desarrolle un título adecuado. Como dice ahí, pues el título ya orienta a la búsqueda de fuentes bibliográficas. Por ahí empezamos. ¿Y qué es lo que hace un buscador de fuentes bibliográficas? Empieza con el título. Entonces, por eso es cuando ustedes están buscando algunas palabras sobre su tema de investigación, prácticamente empieza con palabras del título. Y algunos aparece como el título, y prácticamente cuando sales en cada ítem que busca el motor de búsqueda, está resaltando prácticamente el título. Entonces el título tiene que estar muy bien construido. Este pues nos va a indicar de qué trata el estudio. El título nos va a indicar sobre qué vamos a investigar. El enfoque. Desde el título también sabemos el tipo de investigación. Porque si decimos efecto de sobre, ya estamos abordando un título relacionado con asociación, correlación o influencia de variables. Entonces, efecto, influencia. Desde ahí ya sabemos que es otro tipo de investigación tipo explicativa. Si nosotros ponemos en el título características o niveles, etc., estamos hablando de un trabajo de investigación descriptivo. Si estamos poniendo en el título, por ejemplo, correlación entre variables, ya sabemos que es un tipo de investigación de correlacional o de asociación. El título ya nos está indicando entonces que también el enfoque de la investigación. Como el título permite difundir el trabajo de investigación, también tiene que ser atractivo para el lector. Igualmente que hay que hacerlo atractivo, pero no hacerlo por atracción. A veces utilizamos palabras que descolocan al título. Es como yo siempre digo, las mujeres son bonitas, si se pintan un poquito más son más bonitas, pero si se pintan demasiado, tipo chuchilías por decir, por poner ejemplo, ya resulta un debate. Así es el título. ¿Qué es parecido?
Entonces el título hay que también darle atracción para que nos busque nuestro trabajo. Nosotros debemos, ¿qué hacemos? Que nos busque nuestro trabajo. No es porque aparezca ahí y si quieren lo leen, ¿no? Porque mientras más lean el trabajo, ya viene lo que viene ya en la evaluación de los trabajos de investigación, lo que se llama el factor de impacto. El factor de impacto es que ese trabajo se ha leído varias veces. Mientras más veces se lean, tiene un nivel de factor de impacto que es bueno para una publicación. El título también nos va a permitir orientar la catalogación, porque ahora las empresas como Scopus o Web of Science, que son las dueñas del 99% de las publicaciones, ellos también ven el título si es atractivo o no, y a veces hay unos títulos que no son atractivos aún siendo el trabajo muy bueno, y esas empresas no lo toman en su base de datos. Entonces, eso también es muy importante para la catalogación en las bases de datos. Cuando hablamos de bases de datos, y aquí también hay que agregar otra palabra, bases de datos de información, porque hay bases de datos que son de datos simplemente, específicamente como su nombre lo indica. Me explico. Bueno, para darles un ejemplo, cuando yo estuve en Brasil, un maestrante de Costa Rica, él hizo su tesis comprando datos de la Google, que recoge datos oceanográficos de todo el mundo. Él no fue a muestrear, él compró datos. Y eso es válido. Uno no tiene que recolectar los datos específicamente. Yo cuando hice mi tesis, yo por ejemplo necesitaba cortes histológicos de las gónadas de peces. Y yo no hice los cortes, mandé a una persona especialista que me haga los cortes, ¿no? Entonces, y lo que quiero llegar entonces es que los datos no es necesario que uno los muestre, sino que puede comprarlos. Y en ese caso, por ejemplo, para algunos trabajos de investigación, INEI tiene muchos datos para hacer trabajos, desde el punto de vista sociológico. Tiene muchos datos, que no sé si ahí cobran o no, pero deben cobrar. Pero esos datos que tienen años, ¿sabes?, son muy importantes. Recuerdo de la encuesta nacional de hogares, por ejemplo. No sabemos la confiabilidad de los datos. Pero indudablemente que en el caso de INEI pues, es confiable porque hacen sus muestreos y todas esas cosas, ¿no? Está institucionalizado. Claro, no es cualquier base de datos así nomás. Siempre, porque a veces también no hacen encuestas que están con la realidad, ¿no? ¿En qué? Por ejemplo, en el censo agropecuario, los que hacían el censo pues no llegaban al lugar, no le encontraban al dueño, ¿no? Y simplemente tomaban datos y no lo reconocían. Claro, bueno, en Entonces, algunos... ¿qué pasa? Lo procesa nomás y ya está. Pero ahí, por ejemplo, las personas que conocen deben denunciar eso, ¿no? Eso que tenemos ahí problemas como eso de disminuyó la pobreza, ¿no? Sin embargo, la realidad no es esa. Por ejemplo, miren, una de las casas que es para índice de pobreza es mi casa, por ejemplo. Y yo veo que sí hacen bien, ¿no? En Chiclayo. De repente fuera es otra cosa, ¿no? Y ahí viene el problema, cuando se tiene gente que usted tiene que pagarle para que recoja los datos. Si no está bien capacitado, y particularmente si no está concienciado, entonces viene el problema, ¿no? Ese mismo ejemplo que usted indica es cuando yo les dije, cuando ustedes han llenado una encuesta alguna vez. ¿Cómo han llenado una encuesta? 2005, 2007 se hicieron dos censos, ¿no? 2008 no hicieron dos censos. Claro. Yo no digo que se puede presentar, pero no es el común. Ese es el caso. Como están por parte del gobierno, el gobierno que quiere. Indudablemente, ¿no? Por eso cuando ustedes van a hacer su investigación, ustedes pueden pedir que los ayuden, porque a veces no se puede, pero lo que tienen que hacer es una buena capacitación. Ahí está el problema, ¿no? Y sobre todo, es cuando se tomen esos datos, hay que estar revisando, ¿no? Porque si no, pues la cosa es un desbarajuste, ¿no? Por eso les decía, la mayoría de nosotros, y también antes, también indudablemente, si no puedo, digo no, pero antes y siguen recogiendo datos en la calle, ¿no?
¿Y cómo llenan en la calle? Matan cualquier cosa. Entonces, esos datos, por ejemplo, cuando son de percepciones, tienen un sesgo grande, ya sea para arriba o para abajo. Entonces, lo primero que les digo a mis estudiantes, que ellos normalmente toman dicen la recolección de datos tipo encuestas, lo primero que tienen que hacer, aún siendo de universidad, primero tiene que hacerse la sensibilización hacia la población. Si no hay sensibilización, la población va a decir cualquier cosa. Tenemos que sensibilizar. Antes de recoger los datos, vayan a lo de colegios, por ejemplo, a universidades, vayan a la institución, conversen con el director, o sea, la escuela, el director del colegio, explíquenles para qué va a hacer su trabajo, y después vayan a las aulas donde van a muestrear y expongan, conversen sobre lo que van a investigar, para que ellos se vayan mentalizando, porque si no se mentalizan, no van a responder bien. Incluso digo, enamórenlas, lleven un caramelito para que ya se vaya, haya lo que se llama la empatía, la química entre el respondiente y el director o coordinador de la investigación. Ese es fundamental. Si no, pues hay caso. En el caso de hogares, digo, en mi casa llegan muy bien, todavía me dicen, ¿entendió? No, si no entendí, y me responden, entonces yo capto esa información. De hecho, que sí hay pues esto, la gente, esa gente que va a recoger datos que van a los capíotros de pobreza, que van a los caseríos, a los alejados, y probablemente que se cometen, pues deben cometerse algunos errores graves. Y eso sí es bueno, pues también denunciarlo, no denunciarlo, sino hacer notar al INEI una carta. Si ustedes, yo he hecho cartas, por ejemplo, bueno, para reclamos. Sí, pasó eso porque en Huarango, cuando yo soy de Huarango, tuvieron algunas denuncias, ¿no? Que algunos pobladores no han sido censados, pero sin embargo ya teniendo resultados. Entonces, ¿qué pasó? Dieron a conocer eso y realmente tuvieron que censar después de 2 o 3 meses que le pasaba el señor. Claro, eso también pasó conmigo. Yo estuve de viaje. Bueno, me enseñaste a vivir ahí, ¿no? Pero no llegaron a censar. Ya se pasó. Y no es que llenaron los datos, ¿no? Sino que hubo denuncias. Yo fui y denuncié allá al INEI, a la OMP, perdón, a la OMP. Y sí, dice, sí, su caso no ha sido censado, no ha sido tomado en cuenta, pero sí vamos a ir a censar. Y a la semana siguiente sí fueron a censar. La razón que dieron es que no había alcanzado el tiempo con algunas personas, se habían demorado mucho y no alcanzó el tiempo para ciertas. Entonces ahí también nosotros debemos ser conscientes, ¿no? Y también denunciar, ¿no? Denuncio, ¿no? Y voy y hago las cosas, ¿no? Porque si no denunciamos, en el caso de aspectos que nos interesa a todos, pues nos quejamos simplemente y no hacemos nada, ¿no? Claro, en la zona rural es la diferencia, ¿no? Porque son lugares a veces muy lejanos, ¿no? Y el personal que va a ir ahí, pues, va a ir 2 o 3 veces, de dónde saca los medios, ¿no? Porque a veces el médico le paga una determinada cantidad y el resto, el censador es el que tiene que ver eso. Levanta información, pero eso no es correcta. No, ahí, por ejemplo, yo sé que el INEI, el caso que no han ido, yo sé, porque he tenido algunos alumnos que han sido encuestadores, ¿no? O sea, yo me comento, yo estoy atrás de toda esa información, porque me interesa cómo se recogen los datos. Tengo un análisis de diferentes carreras, ¿no? Cómo se recogen, por eso que doy fe de algunos. Yo me contaron, ¿no? Sí, hay casos donde no alcanzan y el INEI sí les daba. En una segunda ocasión que fueron que no encontraron y hasta en una tercera ocasión. No dicen que si en la tercera ocasión ya no está, ese dato no se toma. No es que ellos llenan, el dato no se toma. Eso es lo que me manifestaron a mí, también he sabido de esos casos. Pero lo importante es nosotros mismos. Bueno, al final... Pues así es, porque lo que pasa es que en un trabajo que estaba haciendo, yo conté eso de que van a tomar mis datos, ¿no? Y me dijeron que eso era ilegal. Que no podía ser de que tomen mis datos porque se supone que yo soy la investigadora y yo personalmente tengo que tomar los datos. Bueno, ¿cómo es? O sea, como que me dijeron que estaba éticamente mal, de que otras personas me tomen los datos. No, digo. No.
investigación que tú traes con una Cuando autorización. trabajo de investigación, dice que otra Tú te vas persona. pues al campo, tienes que ir con una credencial de qué Claro, o sea, investigación sí, tenía, ¿no? sino que me decía que yo tenía que estar. Yo estoy investigando y yo no tengo que No. Lo que sí tiene que estar es detrás de esos datos, para que se tomen bien. Eso, pero que otras personas, como digo, a lo que quería llegar es que en este caso, yo conozco un costarricense porque hay, no sé si ustedes saben, en el mar hay cruceros oceanográficos que recogen datos a nivel de todo el mundo. Y uno de esos es de la Guzgul, que tiene barcos por todo el mundo y toman datos de salinidad, temperatura, etc. La razón normal de un país, el poblador, el ciudadano lo ve de otra forma. La vez viene a tomar mi dato y viene a saber si tengo o no tengo para que tomen los impuestos. Entonces ahí faltaría ya sensibilización Exacto. No es la mayoría de los casos. Pero se están hablando de no es la mayoría de los casos, pero sí se dan, o sea, casos de pobladores que es su idiosincrasia, ¿no? Entonces, por eso ahí tiene que haber un trabajo con el gobernador, con el alcalde de la localidad, y ese es el caso nuestro también. Cuando hacen su trabajo de investigación, tienen que haber coordinación, no pueden ir a recoger datos así nomás. Tiene que haber una orden, una coordinación con otra persona. Bueno, al final de cuentas, lo que quiero indicar es que llamamos base de datos de manera general, pero en el caso de bases de datos de información, son las bases de datos que hay empresas que venden. Hay bibliotecas virtuales, como la universidad tiene biblioteca virtual, y a eso le llaman base de datos. Pero hay que diferenciar de base de datos de información y bases de datos que son datos realmente, los datos que han sido colectados para un trabajo de investigación, ¿no? Y cuando lleguemos, por ejemplo, nosotros también, en el trabajo que hacemos con los estudiantes, hacemos el control de calidad de la base de datos. Entonces el estudiante llena su ficha con la encuesta que ha hecho y nosotros controlamos para ver el llenado, porque hizo otra cosa. Una cosa es que diga, este es el documento, y cuando trasladan el documento, la información a una hoja electrónica de cálculo como Excel, a veces cometen errores. Entonces eso tiene que revisarse bien para que no haya errores. Esas son las bases de datos reales, que son datos que han sido colectados. Para diferenciarlos de las bases de datos que hablamos de ahí, de trabajos de catalogación, son bases de datos de información. Son datos de trabajo de investigación, de libros, tesis, etcétera, revistas. De eso se refiere a la base de datos. Datos bibliográficos. Y entonces en ese caso, por ejemplo, si son datos que se compran, así se compran, se tienen que poner ahí de dónde provienen. Ah, pero en la metodología. Las citas, como vean. No, en las citas no. No. En la parte de metodología, ahí va a indicar, porque ahí la metodología es cómo recolecta sus datos, con qué instrumento. Entonces ahí se explica, vamos a ver después, se tiene que explicar que los datos han sido comprados de la Guzgul y ponen la referencia, ¿no? Todo para que se identifique, ¿no? Y la Guzgul pues se reconoce internacionalmente, ¿no? Eso hacen cruceros científicos, no es que es un barquito que sale así, no. Es como aquí en el Perú tenemos el barco Humboldt. Entonces, vaya, recoge información, se va a la Antártida, etc. Son datos científicos. Entonces, lo que quiero llegar es que cuando veremos después, los datos no necesariamente, como dice Profani, yo tengo que recortar personalmente, no es necesario. Imagínense esto, si queremos hacer un trabajo que hace Minedo a nivel nacional, ¿qué investigador va a tener que visitar todos los departamentos, provincias, distritos? No de todos los provincias, no de nuestros, pero de todas maneras, ¿no? Tienen que mandar a gente, por eso tienen que muy bien la capacitación. Y para desarrollar el título hay que utilizar el menor número de palabras. El menor número de palabras. El APA habla de 12 palabras. Pero en nuestra universidad y de manera general también se aceptan hasta 19 palabras. Entonces vamos hasta 19 palabras. Eso no quita que vaya por 20, 21. Una más, una menos. ¿Ah? Una más, una menos. Una más, una raya aquí, no. Igualito se tira, ¿no? Pero ya. El problema se quede bien claro y preciso. Claro. Lo importante es la claridad, ¿no? Porque, bueno, ustedes van a leer libros y van a encontrar, pues, que tiene la idea, cuál es el resultado. El resultado hay un título. Hay cosas muy generales que sí debe tener el título, muy generales.
Entonces, para redactar el título, hay que darle un análisis con detenimiento, ¿no? No es redactar el título, y es más, pues no es redactar desde la primera vez. La primera vez fue un título condicional, y al final de cuentas ni se va a aparecer el título que yo voy a manejar finalmente. Y por lo general, como decía, la mayoría de estudiantes vienen con el título, ¿no? Y este es mi título, este es mi título. Como lo repito, no saben que van a investigar, pero ya quieren el título. ¿Qué se puede modificar hasta en el informe? No. Proyecto. ¿Por qué? ¿Por qué no? En el informe. Por la resolución. Cuando usted presenta un proyecto de investigación, se emite una resolución. Claro, eso no significa que no significa que no pueda modificarse, pero toma tiempo. Incluso el proceso, el cambio de resolución. Y no solamente el cambio. Miren, en el caso nuestro, y eso pues porque entramos ya a niveles de calidad, ¿no? La escuela, la facultad está en acreditación, ya nosotros, toda la facultad de medicina ya ha sido acreditada, cada escuela, ¿no? Cada escuela. Entonces en esta parte de los trabajos de investigación, cuando se va a cambiar el título, le decía que ese trabajo de investigación pasa por el comité de ética. Si el comité de ética no lo ha aprobado, no se puede ejecutar la investigación. Sale una resolución del comité de ética. Y aparte, la resolución ya recién de aprobación por parte de la facultad. Ahora, si hay un cambio del título, bueno, un cambio de palabra casi no sería mucho, pero es el cambio de variable, porque en el título van a estar las variables. Si un cambio de variable significa que va a cambiar mucho. Entonces, eso va a pasar nuevamente por el comité de ética. Y eso toma tiempo. Voy a hacer una palabra, una conexión. Pero de todas maneras, ese cambio significa que lo ve el comité de ética. Pero si ve que es una palabra, le da paz inmediatamente. Pero si hay un cambio sustantivo en una variable, ahí tiene que realizar. Cambia la variable, la operacionalización de variables, cambia la metodología y una serie de aspectos. Toma tiempo. Entonces, eso significa pues que redactar el trabajo de investigación se haga con detenimiento, ¿no? No es redactar unas palabras ahí que se nos ocurren, ¿no? Sino tiene que ser con detenimiento. Vamos a ver qué aspectos deben constituir este título de la investigación. Ya, insisto nuevamente para los que han llegado un poquito tarde, desde el título me está dando el enfoque. La redacción del título me indica el enfoque, porque cuando yo digo efecto e influencia, tiene que haber dos variables y relacionar a las variables. Efecto e influencia. Si digo características, descripción, etc., me está indicando otro enfoque, que es descriptivo. Si el título me dice relación o asociación de variables, me está dando otro enfoque de investigación, que es relacionar el trabajo de investigación. Entonces, el título ya estamos dando a dónde quiero llegar con los resultados de mi investigación, desde el título, ¿no? Además, como vamos a ver a continuación, también nos va a dar los probables resultados a través de las variables que estemos indicando dentro de la investigación científica. El título, pues, repito también, el investigador que empieza buscando los títulos, y el buscador, el motor de búsqueda, ¿qué busca? Primero los títulos, ¿no? Por eso cuando sale el motor de búsqueda, toda esa relación de información relacionada con el trabajo que se va a hacer, aparece ahí casi el título completo, ¿no? Por eso es que cuando busquen, creo que el doctor también nos habló, pongan el título, el nombre de investigación que usted quiere encontrar, y aparece el nombre, ¿no? Aparece. ¿Por qué? Porque el motor de búsqueda empieza así. Luego viene ya otra fase, que es el resumen y las palabras claves. Vamos a ver eso. Le decía que debe llamar la atención sin llegar a utilizar palabras excéntricas. Hay algunos pues que ya exceden, ¿no? Vamos a ver unos ejemplos que los he tomado para que vean qué es lo que sucede, ¿no? El buen título pues a mí me beneficia porque busco que me lean, y el lector porque sabe el trabajo que requiere encontrar para hacer su trabajo de investigación. Y esto pues está relacionado con las bases de datos, ¿no? Base de datos bibliográficas. ¿Qué características debe tener un título? Ser atractivo y describir el contenido. Posibilita la identificación del tema con facilidad sobre qué trata la investigación.
Esto facilita la indización precisa del documento. Y también aquí hay que aclarar que algunos sí utilizan bien la palabra, porque algunos hablan de indexación. La RAE reconoce, pero la palabra original es indización. ¿A qué llamamos indización? ¿Por qué viene el nombre de indización? ¿Por qué decimos que esto facilita la indización de las bases de datos? ¿A qué estará refiriéndose? Ustedes van a enseñar estudiantes, eso es lo que tengan en cuenta, ¿no? Que ustedes van a ir a formar estudiantes. La iniciación es una categoría bibliográfica que puede ser una categoría bibliográfica, puede ser un identificador, puede ser desde el punto de vista editorial una definición respecto a la valorización del documento que se está organizando. Y indización es, desde el punto de vista científico, es como dicen, organizar ese documento o ese tema que trata en una editorial o una plataforma. Y ahí puede usted buscar, puede seleccionar, puede valorar. Por ejemplo, hay revisiones bibliográficas. Hay algunos artículos, doctor, de cómo es que un artículo científico se basa en el análisis de la indicización de un tema en particular. Por ejemplo, estoy revisando allí un tema de modelamiento en sistemas eutroficados, ¿no? Y el autor hace toda una historia de la indicización de cómo desde el primer número que apareció, en qué revista, y cómo ha ido organizándose, ampliándose la temática, etc. Un proceso de indiciación ahí lo analiza el autor. Entonces, tiene, no sé, alguna pluralidad de significados, pero indiciación lo veo yo desde el punto de vista de organizar un artículo científico en una plataforma determinada, con fines también obviamente de disponibilidad de esta información. Claro, efectivamente, cuando ustedes hacen en las tesis, ahí aparece un índice, ¿no? Y es una organización que se tiene del trabajo de investigación. Luego, ya como hablaba el doctor, las editoriales son las que están más interesadas para la venta, porque si venden, eso no regalan nada, ¿no? Solamente los de acceso abierto regalan, pero el resto venden. Como Scopus y Web of Science, pues como decía, son los dueños de la mayoría de bases de datos, ¿no? Entonces la indización es eso, ¿no? Organización. Pero cuando hablamos de indización, ya de manera general, ya en publicaciones, estamos hablando de los índices de base de datos. Entonces, hablamos de que las revistas van a ser organizadas por estas editoriales, empresas grandes, en índices. Son los índices de las bases de datos. Entonces su trabajo va a ir a un índice de base de datos en función del título de índice que tenemos. Entonces como dice, hay una organización, ya hay unos investigadores ya que organizan la información desde el primer número hasta el último número, cómo ha ido evolucionando el conocimiento de determinado tema. Por ejemplo, es interesante esa actividad, ¿no? Entonces la indización es para que vayan a las bases de datos. Si no está bien redactado un trabajo de investigación, ¿qué entidad va a tomarlo o a querer comprarlo en su caso para presentarlo en su base de datos? Entonces no va a poder aparecer bien en las bases de datos, ¿no? Cuando se redacta el título, hay varias oportunidades para redactar ahí. El título empieza a redactarse desde que estamos teniendo la idea, ¿no? Por eso el estudiante viene, este es mi título, ¿no? Y bueno, hay que aceptarlo, pero hay que hacerle recordar que ese título es previo, no es tentativo, no es definitivo. Y que no se debe empezar por el título, ¿no? Presentando el título, sino su problemática. ¿Cuál es tu problemática? ¿Cuál es tu realidad problemática? ¿En qué situación está el problema? Porque desde ahí sí podemos ya tener un poco mejor la idea. No venir con la idea del título directamente, no sabe qué va a estudiar y ya tiene un título, no es así. Debe venir después que haya analizado brevemente, a través de un perfil de proyecto, por ejemplo, es la realidad problemática.
con esa información ya podemos tener tentativamente un título un poco más pertinente, ¿no? No empezar con un título así de la nada, ¿no? De la nada, ¿sobre qué voy a abordar el trabajo de investigación? Entonces empieza con un título tentativo, pero ya el título ya empieza a tomar más consistencia y casi completa la consistencia cuando tenemos los objetivos. Los objetivos hemos dicho y hemos visto esta clase de los objetivos. ¿De qué devienen los objetivos? ¿Cuál es la base para formular mi objetivo? Recuerden, ¿en base a qué hemos redactado los objetivos? El objetivo, y eso que reclamaba siempre, tienen la problemática, tienen el problema, y después del problema vienen los objetivos, que yo no lo veo consistencia desde la primera clase, ¿no? El objetivo viene después. Por eso digo, ¿cuál es la base para formular los objetivos? ¿Cuál sería la base en caso de que ustedes quieran tener otra idea, ¿no? O sea, en investigación hay una lógica. Esa lógica nos lleva paulatinamente a cómo desarrollarlo, pero hay que entender esta lógica. ¿Cuál es la base para formular los objetivos? Se define la base teórica o la base operativa, porque las variables serían, ¿no? Y para las variables está la teoría, la metodología. Un elemento. Entonces, miren, doctor, las variables. ¿Dónde vienen las variables? Las variables, hemos dicho, vienen de una hipótesis. Y la hipótesis también se fundamenta en ¿qué? En las teorías, en el conocimiento, antecedentes teóricos. Todo eso me permite formular la hipótesis. Y ahí están las variables. Las variables también aparecen en el problema, pero mejor definidas ya como solución al problema, están en la hipótesis. Esas variables son las que condicionan la formulación del objetivo, porque ese objetivo se va a comprobar después, incluso un objetivo es una conclusión, recogiendo datos. ¿Qué datos? De las variables. Por eso hemos transformado esa variable, lo que hemos llamado la operacionalización de variables, transformar esa variable que es amplia y llegar a los aspectos constitutivos esenciales que yo voy a recortar, que se llaman los indicadores, que cuando aplique la encuesta, la entrevista o una ficha, ahí se van a registrar esos indicadores que ahora ya cuando se tomen esa información ya se llamarán datos. Entonces esos datos van a permitir reconocer las variables, y las variables conducen a los objetivos. Entonces, esto, ya desde que tenemos los objetivos, ya sabemos a dónde queremos llegar con la investigación. Entonces, y ahí ya vamos a tener un título ya más consistente, si no fuera el definitivo y todo el medio. Pero el título no termina hasta que no se presente el proyecto de investigación. Porque a veces el título, si bien están las variables, hay que darle una redacción. La sintaxis es fundamental, ¿no? Es fundamental, porque si no sabemos redactar bien esas variables, pueden estar confusas, no pueden entenderse, ¿no? De acuerdo a cómo estén redactadas. Pues si ya tenemos el título, enfoque, ya nos indica sobre qué va a ser la investigación, y las variables que van a ser los resultados objetivos que nosotros vamos a hacer en la investigación. Eso hay que tenerlo en cuenta, porque eso debe reflejar el trabajo de investigación. ¿Qué estructura tiene el título? En esencia, ¿no? Hay títulos subordinados cuando se utilizan dos puntos, ¿no? Para separar una parte y la siguiente, ¿no? Por ejemplo, ambiente académico y estructuras organizacionales, el aprendizaje situado en los residentes médicos. Un título que se ha tomado de nuestra profesora del autor. Ambiente académico y estructuras organizadas. Dos puntos, el aprendizaje situado en las residencias médicas. Pues ahí hay dos, como si el título estuviera dado en dos partes. Desde mi punto de vista no es tan pertinente, pero el que hace el trabajo toma la decisión cómo quiere presentar su información, ¿no? Que para él supuestamente mejora, y hay títulos de la cosa naturaleza. Como subtítulo, ¿no? Cuando hay una primera parte y va punto seguido y sigue la otra parte. Es otra forma, ¿no? Se llama como subtítulo. Y continuo cuando no hay separación entre las ideas que se tienen como si fueran dos partes del trabajo de investigación. Entonces, como subtítulo, por ejemplo, cómo realizar una búsqueda de información eficiente, punto seguido,
o PubMed como plataforma para acceder a NetLine. PubMed es una plataforma. Cómo realizar una búsqueda de información eficiente, punto seguido, y continúa, no es aparte otro, aunque algunos lo ponen como otro renglón ya para llamar la atención también. PubMed como plataforma para acceder a NetLine. Es otra forma. Y el continuo cuando no hay separación entre las dos partes que se quieren considerar como parte del título. Correlación entre la evaluación diagnóstica y la reprobación curricular en materia de biología. José Morales Castillo, Ritos Jiménez y Giovanni León Porto. Entonces, los títulos pueden adoptar diferentes formas. Ustedes verán cuál es la forma más pertinente, pero la que es más común es la última, ¿no? Pues nosotros en los estudiantes todavía no tienen una buena base científica para que tengan organizaciones de los títulos con 2 puntos o puntos seguidos, pues normalmente es continuado todo. Ya el investigador que tiene experiencia, pues ya quiere mejor presentar la información del trabajo de investigación, entonces lo puede hacer con 2 puntos o lo puede hacer con puntos seguidos para indicar 2 partes que contienen el trabajo de investigación. Y es más, hay algunos que tienen trabajos de investigación continuos, publican continuamente y tienen un trabajo de investigación, punto seguido y una parte. En otro trabajo, la primera parte del título y la segunda parte ya cambia. O sea, la primera parte va como 3 o 4 trabajos de investigación que son seriados dentro de ese trabajo de investigación que se ha desarrollado. Bueno, ya esto es para quien domina más ya la investigación científica y sabe presentar, que quiere que el que lee el trabajo se oriente bien sobre qué está haciendo o sobre qué trata esta parte de la investigación. ¿Preguntas? El título es como una etiqueta, un cliché, ¿no? Ustedes cuando leen una etiqueta ya saben de qué trata un producto, ¿no? Entonces, pero de tal manera que el contenido de esta información pues debe ser fiel pues a lo que se ha hecho en la investigación científica, porque a veces presentan un título y el contenido dice otra cosa, ¿no? Como que me han presentado varios con su trabajo de investigación y finalmente me dicen una cosa, el título, el problema me dice otra cosa y los objetivos me dicen otra cosa completamente diferente. Entonces, uno tiene que estar bien organizado para redactar el trabajo de investigación. Sí, a veces en la primera parte, como se dice, puede cambiar la variable en este caso, ¿no? Una de las variables del título que podría ser para otro trabajo. Claro, dependiendo. Ahora, miren, normalmente, a veces en los trabajos de doctorales más que en los trabajos de maestría, a veces el trabajo de investigación como doctorado es un trabajo más ahora que ya son 3 años. Como tesis de investigación abarca 2 o más variables, ¿no? Entonces, por decir que abarca 2 variables. A veces cuando se publica una variable y en otro número aparece la otra variable, pero con el mismo título, ¿no? Es el caso que le hablaba de el ICTUAL, que se ha hecho una maestría en la Pedro Ruiz, calidad de servicio, donde organización y calidad de servicio en las bibliotecas. Ahí tenemos 2 variables, donde una variable incluso ha salido para una publicación y la otra variable del cual específicamente ya es otra publicación. Pero con la primera parte del título puede aparecer similar para ambos. Entonces va a depender cómo se organice, pero cada variable puede dar origen a un trabajo de investigación. Sin que eso signifique, porque hay algunos que de una misma variable sacan 2 o 3 trabajos de investigación y ya están muy tirados los cargos, ¿no? Recuerden que nosotros nos redactamos y queremos pues que es perfecto, ¿no? Pero cuando lee otra persona no le entiende nada. Y eso sucede con los estudiantes, porque los estudiantes, por ejemplo, ellos salen a exponer sus trabajos. Como esta semana ya exponen un segundo avance de su tesis que van a hacer, ¿no? Entonces, y ellos salen con su igual como si fuera el proyecto todavía que estén avance. Salen tal cual, ¿no? No presentan, incluso cuando sustentan la tesis,
no presentan esto en PowerPoint, ¿no? Presentan el trabajo para que sea como es, pues. Y eso acostumbran a hacerlo así, para que vean ustedes qué error hay allí cuando ustedes le hacen las consultas. Dicho de una manera que eso también lo vamos a ver en otro momento. A veces ya lo hemos hablado 3, 4 veces y le dan pase, y después cuando ya está sustentando, otra vez hay otras observaciones, ya también ahí parece ya un poco que no es pertinente. Y si ya lo hemos revisado varias veces, supuestamente el alumno, y está satisfecho por parte del jurado, el alumno ya pasó para que pueda sustentar. Lo que más debe darse en la sustentación sería la defensa de la tesis, o sea, la sustentación en este caso del estudiante, del respondiente, la sustentación para preguntas relacionadas con el tema, relacionadas con su formación profesional, que están con el tema de investigación. Entonces, hay que tener en cuenta que nosotros, cuando redactamos para quienes nos van a leer, no redactamos para nosotros. Nosotros vamos a redactar cualquier cosa y lo vamos a entender siempre, ¿no? Pero el que lee, hay que tener en cuenta, el que lee, él es el que debe tratar de entender. Por eso es que los trabajos de investigación, antes de pasarse a publicación o enviarse a alguna entidad editora, mándelos a sus amigos que conozcan, ¿no? Para que les den una chequeada y les den algunas observaciones que puedan presentarse, en este caso, del título de investigación. Quiere investigar, aun cuando habla de cambio climático, están las variables, ¿no? Y sobre el cacao, pero ¿qué es sobre el cacao? ¿Qué del cambio climático y qué es sobre el cacao? ¿Sobre qué aspectos vamos a investigar? ¿No? Entonces eso tiene que ser un poquito más detallado, ¿no? Variedades, exactamente, ¿no? Entonces esto es deficiente, un título más mejor. ¿Qué aspecto del cambio climático? ¿Qué aspectos en este caso, el problema del cacao, ¿no? ¿Sobre qué vamos a investigar? Influencia del fenómeno del niño en la producción, por decir una cuestión incluso todavía amplia, ¿no? Por producción, ¿no? Entonces hay que ir especificando un poco más cada aspecto de acuerdo a lo que hemos desarrollado, ¿no? Porque producción puede abarcar muchos aspectos, ¿no? Muchos aspectos. No es el mejor, entonces estamos viendo que se puede ir ampliando, ¿no? Vemos que ahí incluso, de otro lado, se debe utilizar la mayor cantidad de palabras, pero no extenderse demasiado dentro de lo que nos indica la norma, la mayor cantidad de palabras, de tal manera que nos permita exponer sobre qué estoy haciendo, sobre qué trata el trabajo de investigación. Eso es trascendente dentro, no sé, ahí dice Jaén es el lugar donde puede estar desarrollando esta situación. Acá en la zona no es muy notorio como en la costa, ¿no? Claro. Y es un poco más específico en el tiempo, todo. No, quería darles como ejemplo nomás de un aspecto que aquí no conozco, los factores climáticos, pero creo que ustedes tienen idea del fenómeno del niño, ¿no? Y del niño posterior, que son dos aspectos diferentes. O sea, no hay número de palabras, creo 14 o 12, el APA dice 14 o 12 palabras, pero en promedio de palabras se ha hecho un estudio en promedio, ya también ese estudio tiene más de 10 años, entre 9 y 24 palabras, la mayor cantidad de títulos que se han realizado. Entonces, en nuestra universidad, no sé, ustedes pueden asumir 19 palabras, es un número que puede ser suficiente. No se puso 20 para no decir 20, un número exacto, ¿no? 19 palabras, un par de palabras más o menos, más que menos, ¿no? Menos puede ser, pero no por ser menos también no voy a indicar lo que se quiere presentar también. Entonces la posición también indica que la posición de las palabras debe estar, de las variables. Nunca las variables van a aparecer al final, ¿no? Tiene que estar casi desde el inicio, y también hay que tener en cuenta cuál es el objeto del estudio. Entonces aquí en el título, en esencia, lo que vamos a tener en cuenta son las variables del objeto del estudio, que son los que conducen, y dependiendo del tipo de investigación, hay otros aspectos contextuales, como el lugar y el periodo de estudio. Para trabajos descriptivos o relacionales, en los experimentales no es necesario. Tampoco debe tener siglas. Con frecuencia en los trabajos, por lo menos
la información, siempre se invocaba, o casi siempre, mejor dicho, el espacio y tiempo, ¿no? Celular, el periodo que usted dice. Y eso se estilaba al final del título, del poema. Entonces ya partíamos de esa referencia, que en el espacio-tiempo debe ser al final. Entonces como que íbamos hacia atrás y viendo dónde lógicamente, sintácticamente hablando, debe ir la variable, no sé qué cosa queda. Entonces ya como era un punto de partida ahí para comenzar a construir del final hacia el inicio del título. Efectivamente, pues no, tienen su posición, por eso dice, esto no hay que escribir como sea, ¿no? Hay una posición, la sintaxis, la lógica nos indica cómo debe ser también, ¿no? Porque a veces escribimos tan ilógicamente que no se entiende nada, ¿no? Y por más que estén las variables, a veces trastocar esta información no nos orienta bien, ¿no? Si estamos hablando de una investigación explicativa, que puede ser experimental o es post facto, por ejemplo, también, si hicimos efecto de él, vamos a hacer al contrario, ¿no? Que la variable independiente aparezca, dependiente aparezca primero. Entonces, eso también nos da una orientación al título del trabajo de investigación. Y hay un montón de cosas para ver en el título, no se redacta así. Y sobre todo, como vimos al inicio presenté un trabajo de investigación que se ha hecho aquí, que decía microorganismos en la vaginitis, ¿no? En la vaginitis de mujeres gestantes, no sé qué cosa, microorganismos. Entonces ahí le decía, no he leído todo el trabajo, acá me interesó la carátula, ¿no? Y habría que ver, una cosa es vaginitis y otra cosa es vaginosis. Entonces no va a ser que se trastoque el término y se esté utilizando, porque el término común es vaginitis, que es por infección. Y la vaginosis es inflamación. Entonces esas cositas son muy importantes. Y hay que ir al diccionario de especialidad para exponer las palabras de una manera correcta, ¿no? Porque si no, vamos a tener cosas que no nos van a decir lo que tenemos que usar. Entonces decía, no utilizar abreviaturas, ¿no? Siglas, aun cuando en la especialidad sí se pueden aceptar, ¿no? O utilizar palabras en otro idioma, porque a veces queremos que nuestro trabajo, queremos que salga que atraiga, y a veces utilizamos unas palabras en inglés, ¿no? He leído varios trabajos, spin-off, ¿no? En el caso de administración de empresas, ¿no? Spin-off, ¿no? Y porque no tiene contacto, y este spin-off, ¿qué significará? Utilizar una palabra en inglés cuando se debe utilizar la palabra en castellano, ¿no? Cuando hablamos en clases anteriores hablamos de bullying, por ejemplo. Bullying es un término inglés, pero ya el castellano ya lo acepta, ¿no? Pero el bullying es acoso escolar, ¿no? Es acoso escolar. Pero como acoso escolar, obviamente, ya no lo conocemos como acoso escolar, ¿no? Lo conocemos como bullying, ¿no? Ya se ha ampliado, ya no solamente está en el contexto escolar, sino se ha ampliado, ¿no? Eso suele escuchar, por ejemplo, claro, la definición. bullying y acoso escolar. Sí, ahora ya, claro, ya salen acoso en el trabajo, acoso no sé qué. Hay varios aspectos que se están analizando. Pero de manera general, no utilizar palabras en otro idioma, a no ser que ya esté aceptado por el castellano, como la palabra Chevrolet antiguamente, ¿no? Era una marca y se utiliza, ¿no? El castellano lo reconoce como una palabra común, ¿no? Un título no debe incluir el método, no debe incluir el método. Por algunos ponen el método ahí. Puede incluir el método si es nuevo o se da una importante modificación. Yo quiero resaltar eso, ¿no? Entonces mi trabajo es más teórico-metodológico. Entonces yo voy a incidir en el método. O sea, si he hecho el trabajo, casi el 80% es sobre el método que yo estoy presentando. Ahí sí tenemos otra situación diferente, ¿no?
Pero el método, nunca se escribe el método en un trabajo de investigación. Ese es un método común. Pero si he modificado el método, hay un método nuevo, o yo estoy presentando un nuevo método, bueno, ahí sí cabe la situación. Va a depender pues a quién va. Hay trabajos más generales, ¿no? Hay trabajos más generales que no solamente es para los profesionales de la especialidad, ¿no? Por ejemplo, medicina, hablamos de vaginitis, vaginosis, ¿no? Entonces, pero eso sí puede servir también para cualquier persona que pueda entender, pero que interesa que manejen esta situación, que esto es común, que a veces por desconocimiento nosotros que estamos en el área, por ejemplo, de matemáticas, vaginitis, ¿a mí qué me importa que sea la vaginitis? Cuando la señora de repente puede estar por ahí con una situación parecida, ¿no? Entonces, también eso es importante, que nosotros queremos dar una información un poco general sobre el tema de investigación. Entonces hay que ver el mensaje principal que estamos dando en el artículo de investigación que se quiere presentar. Entonces aquí hay que ver la mayor información que podemos presentar en esta investigación y a la vez que sea atractiva, ¿no? Esa es una parte fundamental, la atracción con el menor número de palabras. Esa es la regla pues, general para todo título de investigación. Entonces no hay que sacrificar la extensión por la precisión, ¿no? O sea, podemos extendernos 2 palabras, 3 palabras, 5 palabras, ¿no? No le va a cambiar nada al título. Una consulta para precisar sobre la extensión del título. Respecto al uso de los conectores, como respecto que no se consideran los conectores para determinar la extensión, ¿a qué se refiere exactamente con esos conectores? ¿Conectores? Sí, o sea, bien, máximo 20 palabras sin considerar los conectores. No, eso. Conectores son los artículos indefinidos y definidos, que son el, la, todo eso cuenta y cuenta como palabra. Cada uno, la letra I es una palabra. Porque en algunas revistas indica eso, ¿no? Sí. No considerar conectores. Bueno, si la revista dice no considera conectores, la revista lo dice. Estamos hablando de manera. Hay revistas específicas porque que te aceptan por decir hasta 50 palabras, ¿no? Cada revista es la que maneja eso. Aquí estamos hablando del devenir de lo que es en una institución académica, ¿no? Porque aquí estamos hablando de que ustedes van a formar estudiantes. ¿Y ustedes qué? Aplican la norma APA. La norma APA dice 12, 14 palabras, no dice más. Pero ya las normas tampoco son reglas las mismas de fuerza, ¿no? La institución la puede cambiar, ¿no? Puede decir, porque la norma APA, ¿qué pide? Letra Times Roman, usted puede decir que sea Arial también, ¿no? Entonces ya depende de la institución que haga algunas modificaciones, ¿no? Doctor, en realidad, tal vez ahí la revista dice ingeniero, revista es, o es una editorial, revista. Tal vez depende, no ha precisado ahí el tipo de conector. Efectivamente, un artículo es un conector, ¿verdad? Y conector. Tal vez la revista se refiera al otro tipo de conectores, sea que constituyen 2 o 3 palabras, al menos, por lo tanto, de otra manera, tal vez a ese tipo de conectores tal vez se refiere. Pero el artículo, como estoy de acuerdo con usted, los artículos indefinidos tiene que ser, obviamente sí, porque no podemos obviar eso. El artículo es un conector, pero como artículo no podemos obviar. Claro, no lo obviamos, por eso hay que ver cómo sintetizamos el número de palabras, ¿no? Pero sin disminuir la idea de qué informamos, ¿no? Que sea esto lo pertinente para que el lector entienda de qué trata la investigación. Pero lo fundamental es que entienda, ¿no? De qué trata, sin llegar también a cosas. No utilizar palabras comunes de la localidad, ¿no? Por ejemplo, aquí, incluso, por ejemplo, hay errores, ¿no? Que utilizan mucho los nombres comunes. Y disminuyen, y además disminuyen la información. Muchos trabajos que he presentado aquí, por ejemplo, ponen nombre científico del cacao, por ejemplo, ¿no? Pero ponen tal cosa del cacao, o sea, priorizan el nombre común y entre paréntesis ponen el nombre científico, cuando debe ser al revés.
el nombre científico y después el nombre común. Ni siquiera en el título debe aparecer el nombre común, ni siquiera debe aparecer. ¿Cuál es el propósito? ¿Qué es lo que manda? Es el nombre científico. Porque el nombre, y es más, algunos solamente ponen el nombre común, porque el nombre común puede cambiar de aquellos sitios, pues el cacao sí es conocido internacionalmente, pero otras palabras, plantas medicinales, por ejemplo, cambian en el mismo país, de un lugar a otro, internacionalmente cambian. Lo que no cambian son los nombres científicos. Entonces, esas cosas también hay que saber manejar. Entonces, no prioricen el nombre común. Y es más, que no vaya nombre común, ¿no? Ya si quiere poner nombre común, sí puede ser pertinente en la realidad problemática, en el mismo formulación del problema, en los objetivos, en la hipótesis. Pero en el título hay que ser más preciso. Pasa. Y recuerden también, vamos a ver más adelante, los nombres científicos se escriben con letras cursivas, con letras itálicas, ¿no? Y si el nombre científico es común, incluso abreviarlo, porque nos quita como extensión simplemente, pero cuenta la palabra té cacao, porque ya se conoce qué significa, ¿no? Entonces también eso puede ir, ¿no? A veces hay títulos que no nos dicen muy bien qué es lo que queremos expresar, son ambiguos, ¿no? Revisar la sintaxis. La sintaxis sí, aquí llamamos sintaxis. ¿Qué es sintaxis? ¿Que no tiene sintaxis? Hemos hablando varias veces de sintaxis. Y hay que entender la relación, la forma de escribir. A ver. Es un orden. ¿Perdón? La coordinación de ideas. Las ideas están acá. Y estamos en el título. ¿No es cierto? Es el orden en que deberían ir las palabras a efecto de lograr entender lo que el autor o autores quieren decir, ¿no? Así es. Efectivamente. Entonces, la sintaxis es ese orden, esa relación que debe haber en la lectura sin llegar a esto, como aparece más adelante, de que el título tiene que ser una oración. El título no tiene sujeto, verbo, predicado, no tiene esa constitución, pero sí un orden de palabras, la hilación de la información que se escribe y que queremos comunicar a los que van a leer el trabajo de investigación, ¿no? Y eso, por favor, a sus alumnos tienen que hacerles recordar y tienen que corregirles. Aquí otra adicional. Muchos de los profesores, y eso la mayoría de universidades, el asesor le lee y le corrige, no, cambia esta parte. El profesor tiene que intervenir, mira, esto, hazlo así. Yo, mis asesorados de maestría, de doctorado incluso, les corrijo y los oriento. No todo, ¿no? Una primera cita, 2 citas tal vez, y así hazlo el resto, ¿no? Como ejemplos, si no, el estudiante... Y es más, el jurado también dice, no, esto no, hay que cambiar esto, la introducción, pero no dice que hay que cambiar, ¿no? No dice en qué aspecto está mal, ¿no? Entonces hay que ser precisos. Con los alumnos hay que ser precisos y a sus asesorados tienen que orientarlos bien. El asesor con frecuencia no lo orienta bien. Quien se chupa todo el trabajo es el asesor metodológico, que enseña el curso de investigación, de tesis. Y el asesor firma, no. Y lo deja. Y algunos por la firma cobran todavía. Bien, es otra cosa. Entonces, eso es muy importante, que ustedes ayuden. ¿Cuál es el propósito incluso? ¿Cuál es el propósito de un jurado? El propósito del jurado no es que el trabajo no se realice. Si el trabajo está mal, indíquenles qué aspectos debe mejorar. El jurado tiene que intervenir, ¿no? Porque el jurado es de esta universidad quiere que ese trabajo se realice. Entonces, ¿cómo podemos ayudar al estudiante? Es el trabajo nuestro, para eso nos pagan. No es para dar machete, no, esto está mal, ¿no? Hay que decir, en esta cosa hay que mejorar, redáctalo así, mejóralo así, haz esto, no hagas esto. Hay algunos que utilizan comillas, incluso me han mandado algunos trabajos con comillas, ¿no? No se utilizan comillas. Hay algunos que utilizan palabras mayúsculas.
tampoco se utilizan palabras mayúsculas, todo el título con palabras mayúsculas, ¿no? La norma APA no dice eso. Ya si la institución, por ejemplo, en nuestra universidad, la facultad, bueno, eso también pues ahí ponen gente que no entiende, pero ellos dan orden, ¿no? El decano se le ocurrió de que todos los títulos de tesis deben estar con mayúsculas. Ya pues es una resolución que tiene que estar con mayúsculas, hay que acatarlo, ¿no? Porque así dice la universidad, pero no tiene sentido, ¿no? Porque iba a cambiar cuando sean, por ejemplo, hablen de vaginitis o de algunos microorganismos que tienen que estar con letras cursivas itálicas. Tampoco quieren que vayan en minúsculas, y esas se escriben con minúsculas. Hay cambios, ¿no? Ahora, hay frases que en lugar también de mejorar, esto complica la situación, ¿no? Es la sobreexplicación, ¿no? Cuando se escribe investigaciones de, estudios de, observaciones sobre, aspectos de análisis, eso está de más, porque mi trabajo es una investigación. ¿Por qué tengo que poner investigaciones de? Estudio igual que investigación. Observaciones. Se hacen observaciones en la mayoría de trabajos de investigación, son raros que no se observan. Aspectos de análisis. Todo trabajo tiene que hacerse análisis. En la discusión particularmente es análisis. Y peor todavía cuando ponen informe preliminar. Si sin un informe preliminar no debe presentarse. Excepto, bueno, cuando se acepta en algunas revistas, por ejemplo. Ustedes habrán leído algunas revistas, al final de la revista, un artículo que se llama Nota Científica. Las notas científicas, 2 páginas, en extremo 3 páginas, que son avances de la investigación. Ahí puede utilizarse esta palabra de informe preliminar, porque no es un trabajo acabado todavía. Y que algunas revistas lo aceptan por la importancia de la información que están ofreciendo oportunamente. También se aceptan estos tipos de investigación.